La noche era oscura y fría. La lluvia caía con fuerza sobre el techo del viejo refugio metálico de Darren, produciendo un fuerte sonido de golpeteo. El viento aullaba entre los árboles. Se sentó cerca de un pequeño calentador, bebiendo solo un caldo tibio. Darren era un mecánico humano que vivía al borde de la zona de refugiados alienígenas. A él le gustaba la paz. A él le gustaba la tranquilidad. A él no le gustaban los problemas. Por eso se mantuvo lejos de las ciudades, lejos de la guerra y lejos de los demás. Pero esa noche, algo cambió. Golpear. Golpear. Darren se quedó congelado. Nadie jamás llamó a su puerta. No aquí. No con este clima. No a esta hora. Se puso de pie lentamente y dejó su taza. Tomó su vieja llave inglesa por si acaso y caminó hacia la puerta. Golpear. Golpear. De nuevo, pero más suave esta vez. Casi débil. Abrió la puerta un poco y miró hacia afuera. Lo que vio le hizo parpadear. Allí estaba una mujer alienígena alta. Su piel era de un suave color púrpura, su cabello negro pegado a su rostro empapado por la lluvia. Llevaba una capa rasgada y no tenía zapatos. Detrás de ella estaban dos niños pequeños, una niña y un niño, ambos en silencio, ambos temblando. La mujer lo miró con brillantes ojos amarillos. Sus labios temblaron. Susurró con voz temblorosa: «Humano, mis hijos se portan bien. Puedo calentar tu cama. Por favor, déjanos quedarnos». Darren no sabía qué decir. Había visto extraterrestres antes, algunos amables, otros peligrosos, pero nunca uno como ella. No se movió. La mujer bajó la cabeza. «Sé cocinar. Puedo limpiar. No hablaré a menos que lo desees. Simplemente no nos mandes lejos». La niña tosió. El niño parecía demasiado cansado para mantenerse en pie. Darren se hizo a un lado sin decir palabra. Ella dudó. Luego con cuidado guió a sus hijos adentro. El agua goteaba de sus ropas al suelo. Darren cerró la puerta tras ellos. La miró. Ella le devolvió la mirada, no con miedo, sino con una silenciosa esperanza. Su cuerpo temblaba de frío. Los niños se acurrucaron junto al calefactor como dos gatitos. Le dio una manta. Ella jadeó suavemente, agarrando la tela cálida como un tesoro. «Gracias, humano». Darren señaló un lugar cerca de la pared donde podía sentarse. Ella asintió y se sentó, con cuidado de no tocar nada. Sus hijos pronto se desplomaron. Dormidos, acurrucados. Por un momento, Darren se quedó allí observándolos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué había venido? Finalmente habló, en voz baja. «¿Cómo te llamas?» Ella levantó la vista. «Ser». Darren asintió una vez. «¿Tienes hambre?» Los ojos de Ser se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. «Sí, pero primero dales de comer a los niños». Sacó un poco de guiso sobrante. El olor llenó la pequeña habitación. Ser despertó suavemente a los niños y les dio de comer con manos temblorosas. No comió hasta que terminaron. Solo entonces se permitió algunos bocados. «¿Son del sector de refugiados?», preguntó Darren. Ser asintió. «Escapé. Los guardias intentaron llevarse a mi hija. Corrí». El rostro de Darren se puso serio. Había oído historias sobre los campos. No preguntó más. Ser se ajustó más a la manta y susurró: «Puedo irme por la mañana si no nos quieren aquí, pero esta noche no teníamos otro lugar». Miró el fuego, luego a los niños, ahora dormidos de nuevo. «Puedes. Quédate», dijo en voz baja. «Solo por esta noche». Ser bajó la cabeza. «Entiendo». Darren volvió a sentarse en su silla. No sabía si había tomado la decisión correcta. No sabía si ella era peligrosa. Pero la miró a ella y a sus hijos y algo en su interior le decía que no eran una amenaza. Solo estaban cansados. Solo tenían frío. Solo estaban solos. Mientras el fuego crepitaba y el viento aullaba afuera, Ser se recostó suavemente junto a sus hijos, con la mano apoyada en la espalda de la niña.
Darren vio algo que no había visto en mucho tiempo. Una familia rota, asustada, pero aún resistiendo. Antes de apagar las luces, vio a Sira mirarlo una vez más. Sus labios se movieron en silencio. «Gracias», dijo. «Nada». Pero permaneció despierto mucho después de que los demás se durmieran porque sabía que esto era solo el principio. El sol salió lentamente, pero el cielo seguía gris. La lluvia había parado, pero el mundo exterior aún se sentía húmedo, frío y pesado. Dentro del pequeño refugio, Darren se quedó al borde de su propio espacio, observando a la familia alienígena. Dormir. Ser y sus hijos yacían en la vieja alfombra, envueltos en mantas. Su brazo rodeaba al niño con gesto protector, y la niña se había acurrucado tan cerca del pecho de Ser que era difícil distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Darren preparó café. El olor llenó la habitación. Fue entonces cuando Sira abrió los ojos. Se incorporó rápidamente, parpadeando confundida, como si dudara de estar a salvo. «Buenos días», dijo Darren. Sira asintió. «¿No nos echaste?» Se encogió de hombros. No llovía dentro. Bajó la mirada. «Nos iremos si quieres». Darren le dio un pequeño trozo de pan. «Come primero». Ser lo tomó despacio. Luego partió el pan por la mitad y se lo dio a su hija, que acababa de despertarse. La niña no habló, solo miró a Darren con los ojos amarillos muy abiertos. Darren se reclinó en su silla y observó. «Tus hijos no hablan mucho. Aprendieron a no hacerlo», dijo Ser en voz baja. «Nice trae peligro». Darren no preguntó más, pero ella continuó de todos modos. En el campamento, si un niño lloraba, le quitaban la comida. Si reía, los demás sentían envidia. Si pedía ayuda, lo castigaban. Ella miró hacia otro lado. Entonces les enseñé la única regla que conocía: sobrevivir. Darren miró a la chica otra vez. Ella era demasiado pequeña para soportar ese tipo de silencio. Y aún así lo hizo. «No voy a hacerles daño», dijo. La voz de Sira era suave pero firme. «Ya hemos escuchado esas palabras antes». El calentador silbó. La habitación se sentía cálida y tensa al mismo tiempo. «¿Dónde está su padre?», Darren preguntó. Hizo una pausa y luego dijo: «Quemado vivo». El día que corrí, el silencio llenó la habitación. Las palabras eran simples. El dolor detrás de ellos no estaba. Ser se secó las manos en su capa. «Solo pido refugio por un ratito». Darren se inclinó hacia adelante. «Anoche dijiste algo sobre calentar mi cama. ¿Así es como también sobrevives?». Ser no parpadeó. «Si debo hacerlo». Él negó con la cabeza. «No te traje para eso». «Lo sé», dijo ella. «Por eso me quedé». La puerta crujió ligeramente con el viento. Entonces Ser se puso de pie. Caminó hasta la esquina donde su hija había dejado caer un pequeño bulto. En su interior había algo así como una tira de tela brillante marcada con extraños símbolos extraterrestres. Ella lo sostuvo en sus manos como algo sagrado. «Esto es todo lo que conservo de nuestra antigua vida», dijo. «Este fue nuestro juramento familiar». Darren levantó una ceja y soltó un juramento. «En nuestro clan, una madre que enviuda puede buscar un vínculo. Si un hombre, incluso un extraño, les da a sus hijos refugio, comida y paz, ella puede elegir unir su vida a la de él». Él la miró fijamente. Ser miró hacia atrás sin vergüenza. «Nos alimentaste. Nos diste paz, aunque fuera solo por una noche. Según la ley de mi pueblo, ahora te pertenezco». Darren se puso de pie. «Espera, ¿crees que porque te di sopa eso significa?». «No», lo interrumpió suavemente. «Pienso que eres un buen hombre y quiero quedarme». Las palabras no estaban llenas de desesperación como antes. Esta vez, habló con silenciosa fuerza. El niño se acercó lentamente, sosteniendo la vieja herramienta de Darren, su llave inglesa, y se la devolvió con ambas manos. La niña lo siguió sosteniendo la taza de Darren.
No estaban tratando de impresionarlo. Solo estaban ayudando. Sra dijo, mis hijos no son ruidosos. No romperán tus cosas. Puedo trabajar, limpiar, cocinar. Solo necesitamos un rincón. Darren sintió que algo muy profundo dentro de él cambiaba. Había vivido solo durante años. Sin ruido, sin desorden, sin riesgos. Pero ahora, en solo una noche, el silencio se sintió más frío que antes. Él los miró. 3 seres que no tenían nada. Sin hogar, no hay seguridad. Y aún así, le ofrecieron más de lo que cualquier amigo o vecino le había ofrecido jamás. Puedes quedarte, dijo en voz baja. Ser cerró los ojos, sus labios se movieron, esta vez no por miedo, sino por alivio. Gracias. Y fue entonces cuando Darren supo que no eran solo refugiados. Ahora eran su responsabilidad, lo quisiera o no. Y en algún lugar profundo de la selva, más allá de la frontera de refugiados, alguien ya los estaba buscando. Esa noche, el viento sopló más fuerte que antes. Las paredes de metal del refugio de Darren crujieron cuando la tormenta regresó. Pero dentro, todo estaba en silencio. Demasiado silencioso. Sira y sus hijos habían cenado con suaves agradecimientos y con la mirada baja. Luego limpiaron los platos sin que se les pidiera. Los niños doblaron sus mantas cuidadosamente. Darren los vio moverse como sombras. Suave, tranquilo, experimentado. No estaba acostumbrado a ello. La mayoría de las personas que conoció en la galaxia eran ruidosas, egoístas o estaban rotas. Pero estos 3 se movían con una gracia extraña, como si hubieran pasado su vida intentando no perturbar el mundo que los rodeaba. El fuego del viejo calentador parpadeaba. Ser se sentó cerca de ella, cepillando el cabello de su hija con sus dedos. Ella tarareaba una melodía suave. Sin palabras, solo un sonido bajo que de alguna manera hizo que el refugio se sintiera más cálido. La niña apoyó la cabeza en el regazo de su madre y cerró los ojos lentamente. Darren se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. ¿Eso era una canción? Él preguntó. Sira asintió. De mi madre. Lo cantamos cuando no tenemos nada. Para recordar cuando teníamos todo. Él no respondió. Después de un momento, Ser lo miró. No haces muchas preguntas, las preguntas traen mentiras, dijo Darren. Me gustan más las acciones. Ella dio una pequeña sonrisa, apenas perceptible. Entonces espero que nuestras acciones hablen bien. Él miró sus manos. Eran ásperos, como los de alguien que había trabajado duro, pero sus dedos se movían suavemente como los de un artista. ¿No siempre fuiste pobre, verdad? Él preguntó. Ser hizo una pausa. No, dijo ella. Una vez vestí seda y oro. Mi marido era un guerrero. Mi casa tenía 3 pisos y ventanas con vistas al cielo. Ella miró al niño que dormía en su regazo. Luego vino la guerra, luego el incendio. Ahora solo soy una madre con los pies fríos. Darren miró el fuego. Una vez fui soldado, levantó una ceja, y añadió. No se quedó mucho tiempo, demasiadas órdenes y poco corazón. Ser no pidió más. En lugar de eso, se apartó ligeramente la capa para estirar los brazos, y fue entonces cuando Darren los vio. Cicatrices, largas y delgadas. Algunos sanaron mal, otros están recientes. Él no habló, pero Sira notó que sus ojos cambiaron. Castigo, dijo ella suavemente. En los campos no les gustan las mujeres fuertes. Me rompieron los huesos para que pudiera arrodillarme mejor. Darren apretó la mandíbula. No le gustó lo que estaba oyendo. Nunca he rogado, añadió. Aunque nos mataban de hambre, incluso cuando vendían a otros. Darren se levantó y agarró una manta del estante superior. Toma esto, dijo. Estás temblando. Ser miró la manta y luego a él. Esta es la segunda noche, dijo. La mayoría de los hombres esperan algo a estas alturas. No soy como la mayoría de los hombres, respondió Darren. No, asintió ella.
Eres algo más. Él colocó la manta sobre sus hombros. Sus manos se tocaron por un momento. Los de ella estaban fríos. Los suyos eran cálidos. Ninguno se movió de inmediato. Entonces el niño se movió mientras dormía y susurró: «Mamá, alguien viene». Los ojos de Ser se dirigieron hacia la puerta. Darren se giró rápidamente, dio un paso hacia la ranura de la ventana y miró a través de ella. Solo viento, solo árboles, solo noche. Pero las palabras del niño seguían resonando en su mente. «Alguien viene». Darren miró a Ser. «¿Sueña cosas que se hacen realidad?» «A veces», dijo ella. «Cuando llora mientras duerme, cambiamos de campamento. Cuando se despierta gritando, corremos». «¿Por qué?» «Porque la última vez no lo hicimos. Perdí a mi hermana». Darren no sabía qué decir. «Entonces fuimos a la puerta». Añadió la barra de metal a lo ancho. Y Ser susurró algo en su idioma. «Una oración, tal vez». «¿Esto traerá problemas a mi puerta?» Él preguntó. Ser lo miró. «Los problemas ya están por venir», dijo. «Pero nos iremos antes de que te alcance». «No», respondió Darren. «Ya no estás corriendo». «No, a menos que yo lo diga». Eso hizo que sus ojos se abrieran de par en par. «¿Por qué?» «Porque tus hijos están dormidos. Y me gusta el sonido de esa canción de cuna». Ella casi sonrió. «Tienes un corazón extraño, humano, y tienes cicatrices valientes». Afuera, el viento volvió a gritar. Dentro, Sira cerró los ojos, ajustó más la manta y susurró: «Si nos encuentran, no llamarán». Darren no durmió esa noche, y tampoco su viejo rifle, que ahora estaba completamente cargado junto a la puerta. La mañana llegó tranquilamente. La niebla de la jungla colgaba espesa alrededor del pequeño refugio de Darren como una advertencia. Los pájaros no cantaban. Incluso el viento parecía contener la respiración. Darren estaba afuera, con las botas en el barro, arreglando la cerca rota. Su mente no estaba en la madera. Estaba en Ser. Ella estaba dentro, hirviendo agua, mirando a los niños, fingiendo no estar preocupada. Pero todos esperaban algo, a alguien. Él podía sentirlo. Apenas había clavado el último clavo cuando un sonido se elevó en el cielo, inquietante, zumbante, mecánico. Miró hacia arriba. Un dron, pequeño, rápido, con marcas gubernamentales en los costados. Se cernió sobre su casa como un buitre. Luego descendió y escaneó el área con una luz roja intermitente. «Visitante», murmuró Darren. Se secó las manos y entró. Sira ya estaba de pie, con los ojos abiertos y los brazos alrededor de sus hijos. «No hables», dijo Darren. «Déjame manejarlo». Ella asintió en silencio. Segundos después, el dron flotaba fuera de la puerta. Una luz azul brillante parpadeó y una voz salió de su altavoz. «Ciudadano Darren del Sector 7. Hombre humano. Estamos buscando a inmigrantes ilegales que escaparon del campamento 32. ¿Está de acuerdo con la inspección?» Darren salió y miró hacia arriba, entrecerrando los ojos. «Aquí no hay fugitivos», dijo con calma. «Solo yo. Estuve solo durante 5 años». El dron parpadeó en rojo. Luego decía: «Los escáneres Termr detectan 4 cuerpos en el interior. El generador de emergencia calienta todo el refugio de manera uniforme». Darren mintió. «Puede hacer que parezca que hay gente en cada rincón». Silencio. Entonces el dron cambió de dirección. «Es posible que regresemos. O tal vez no», dijo Darren en voz baja. Se fue volando. Esperó hasta que desapareció. Luego cerró la puerta y la cerró con llave. Ser lo miró fijamente, con el rostro pálido. «Mentiste», susurró. «Yo te protegí», respondió Darren. Ella caminó hacia adelante lentamente. «Hay una ley antigua», dijo. «De antes de los campamentos, de los tiempos de las tribus libres y de los lazos honestos». Darren levantó una ceja. «¿Qué clase de ley?»
Sira respiró profundamente. Si un forastero, humano o extraterrestre, reclama a una viuda y a sus hijos ante el testigo del cielo, dijo, señalando hacia arriba. Entonces, según nuestro antiguo código, ella se convierte en su compañera, su familia para siempre. Darren parpadeó. ¿Y ese dron? Era el testigo del cielo. Te escuchó. Te vio mentir por nosotros, refugiarte, protegernos. Eso no era un vínculo. Eso era supervivencia. Ser se acercó. Pero así es como nacen los vínculos. No de palabras, sino de hechos. Darren se dio la vuelta. Yo no pedí esto. La voz de Ser se suavizó. Yo tampoco. Caminó hacia sus hijos y les puso una mano sobre la cabeza. Pero vieron lo que hiciste. Te oyeron decirle al dron. No estábamos aquí. Ahora lo entienden. Eres parte de nosotros. Darren se apoyó en la pared, con la mandíbula apretada. No soy ningún compañero de tribu. Ser. Solo soy un hombre al que no le gustó lo asustada que parecía tu hija. Sira lo miró con un brillo tenue en los ojos. Eso es suficiente. Se quedaron en silencio. El fuego crepitaba en la estufa. La lluvia comenzó de nuevo, lenta al principio, luego fuerte. Sira se acercó a la mesita y dejó algo sobre ella. Una banda de plata tejida, vieja y descolorida. Esto pertenecía a mi esposo, dijo. Cuando huí, se la corté de la mano quemada. Ahora lo pongo aquí entre nosotros. Darren lo miró fijamente. ¿Qué quieres que haga con eso? Nada, dijo. No es para ti. Es para la ley. Ve que te he ofrecido tu pasado y te he elegido para el futuro. No te elegí. Todavía no. Un golpe repentino sacudió la pared. La mano de Darren fue a su rifle. Otro golpe. Corrió hacia la ventana. Huellas en el barro. Grandes, pesadas. No eran de patrullaje con drones. No eran amistosas. Sira apartó a sus hijos y susurró algo en su idioma. Darren cargó su arma y la miró. Tu pasado nos acaba de encontrar. Ser asintió lentamente. Entonces veamos si mi futuro también puede sostener un arma. Las huellas afuera eran frescas, profundas, pesadas, más de un par. Darren examinó el límite de la selva con los ojos entrecerrados. La lluvia dificultaba la visión, pero podía sentirla. Los estaban observando. De vuelta adentro, Ser llevó a los niños a un rincón. No lloró. No entró en pánico. Simplemente le susurró algo al oído a su hija y le dio un cuchillo envuelto en tela. Ni siquiera la niña se inmutó. Lo sujetó con ambas manos como si fuera normal. Darren lo vio y no dijo nada. Comprobó la carga de su rifle. Estaba medio lleno. No lo suficiente para una pelea larga. Necesitamos provisiones, murmuró. Nos queda poca comida, poca energía, y solo me queda una dosis de miedo en ese calentador. Ser dio un paso al frente. Luego me voy. Darren se giró bruscamente. No, me quieren a mí, no a ti, dijo con calma. Si voy al pueblo, puede que no me sigan. Pero si vas, podrían quemar todo esto para llegar a mí. No me esconderé detrás de ti, gruñó. Ella puso su mano sobre su brazo. Su tacto era suave, pero su voz era aguda. Esto no es esconderse. Esto es sobrevivir. Los dos se miraron fijamente. Ninguno parpadeó. Ninguno de los dos se rindió. Finalmente, Darren suspiró. Entonces nos vamos los dos. Más tarde ese día, llegaron al borde del mercado de polvo donde los humanos y los extraterrestres intercambiaban suministros. La mayoría de los puestos estaban hechos con chatarra y metales rotos de barcos. El olor a aceite, humo y carne vieja llenaba el aire. Zero llevaba una capucha que le cubría la cara. Sus movimientos eran suaves, silenciosos, como una sombra deslizándose entre la luz y el peligro. Darren caminaba junto a ella, con la cabeza en alto y el rifle cruzado en la espalda. Se detuvieron en un puesto. El vendedor extraterrestre miró hacia arriba y arrugó la nariz.
Trae a uno de ellos aquí, susurró el vendedor. Debería estar encadenada. Darren se inclinó hacia adelante. Ella está conmigo. El vendedor escupió al suelo. Entonces pagarás el doble del precio. Darren sacó algunas fichas de crédito. Poco. Todo lo que tenía para eso. El vendedor se burló. Recibes una ración rancia y quizás un filtro roto. Sira dio un paso adelante. ¿Qué pasa si limpio tu puesto? Arregla tu escala. Cose tu tienda de campaña rota. El vendedor se rió. ¿Crees que todavía tienes valor? ¿Niña? Sira no respondió. Darren sacó su abrigo y lo colocó suavemente sobre sus hombros. Luego se volvió nuevamente hacia el vendedor. Hablas como un hombre que nunca ha tenido hambre, dijo Darren. Luego dejó caer todos los créditos que tenía sobre la mesa. Lo compro por 3, dijo. Entonces dame lo que ella vale para mí. El vendedor hizo una pausa y miró fijamente los créditos. Entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Empujó unos cuantos paquetes de raciones sobre la mesa. Ser se quedó en silencio, observando a Darren. Regresaron antes del atardecer. El refugio estaba intacto, pero Darren revisó cada rincón, cada ventana, cada huella cerca de la puerta. Esa noche, Ser cocinó en silencio. El guiso era sencillo, pero cálido. Los niños sonrieron por primera vez. Darren los observó reír en voz baja y compartir trozos de fruta seca. Nunca había visto a niños hacer eso sin que se lo dijeran. Sira se sentó frente a él. Su rostro brillaba por la luz del fuego. Renunciaste a todo lo que tenías, dijo en voz baja. Darren se encogió de hombros. De todos modos no podía comer solo. La voz de Ser se redujo a un susurro. Mi pueblo solía decir, cuando un hombre alimenta a tus hijos, le ofreces tu fuego. Él levantó una ceja. Fuego, calor, cuerpo, vínculo. Ella se puso de pie lentamente, caminó hacia su lado y se sentó cerca de él. No volveré a preguntar, dijo. Pero esta noche me siento aquí porque así lo elijo. Darren no se movió, no habló. Sintió su presencia a su lado, no como una carga, sino como algo silenciosamente correcto. ¿Aún tienes miedo? Preguntó después de un momento. Ser apoyó la cabeza suavemente contra su hombro. Sí, dijo ella. Pero por primera vez, no de ti. El fuego crepitó. Los niños durmieron. Afuera, en la jungla, el viento susurraba, y en la oscura distancia, 2 ojos rojos parpadeaban detrás de los árboles. Los que la cazaban ya no estaban lejos. Pero adentro, ese pequeño refugio de metal para una noche más. No estaban solos. Eran una familia en formación. La noche estaba demasiado tranquila. Ni un pájaro, ni una brisa, solo silencio. El tipo que te enfría la piel incluso antes de que el aire la toque. Darren se despertó antes del amanecer. Algo no andaba bien. Sus dedos se dirigieron directamente al gatillo de su viejo rifle. Se dirigió a la puerta y miró a través de la ventana lateral. Figuras. 3 de ellos de pie cerca del borde de los árboles. Demasiado alto para los locales. 2 blindados para carroñeros. Habían venido. Darren susurró, Ser. Ella ya estaba despierta. Ella estaba de pie cerca de los niños, con los brazos abiertos y su cuerpo entre ellos y la puerta. Ella también lo había sentido. Mantente agachado, dijo Darren. No abras esa puerta. Ni siquiera si grito. Sara meneó la cabeza. Si te cogen ya estamos muertos. Darren no discutió. Le entregó una segunda arma. Un pequeño blaster. Ella lo tomó como si ya hubiera usado uno antes. ¿Disparas? Él preguntó. Lucho por mis hijos, respondió ella. Afuera, unos pasos pesados comenzaron a acercarse. El barro se acumulaba bajo las botas. Una voz gritó. Crueldad metálica profunda. Sira del clan Erin. Te lo prometieron. Te escapaste. Todavía eres nuestro. Sira se puso de pie más alto.
Yo nunca fui tuya. Te llevaste a mis hermanas. Me marcaste con mi nombre. Pero a mis hijos no los tocaréis. El hombre que estaba afuera se rió. El humano te dio refugio. ¡Qué dulce! Hazte a un lado, hombrecito. Esta no es tu lucha. Darren abrió la puerta lentamente, lo suficiente para mostrar su rostro. Estás equivocado, dijo. Esta es mi casa y ahora ellos son mi familia. Ante él se encontraban 3 alienígenas blindados, esclavistas. Uno de ellos sostenía una cadena de choque. Otro tenía garras injertadas en sus guantes. El tercero simplemente sonrió. No puedes protegerla. Uno siseó. No para siempre. Darren levantó su rifle. No necesito la eternidad, solo el tiempo suficiente para enterrarte. El primer esclavista dio un paso adelante. Última oportunidad. Mover. Desde detrás de Darren. La voz de Ser sonó fuerte. Por la antigua ley. Estoy unido a este hombre. Mis hijos llevan su sombra. Si nos haces daño, estarás declarando la guerra a tu linaje. Los esclavistas se quedaron congelados por un segundo, luego se rieron. La vieja ley está muerta. Una escupida. Darren disparó primero. El disparo alcanzó al líder. En el pecho se tambaleaba, rugiendo de dolor. Entonces se desató el caos. El segundo esclavista irrumpió en la puerta. Ser empujó a los niños debajo de la cama y se giró, disparando su pequeño blaster. Ella falló, pero fue suficiente para hacer que el atacante se agachara. Darren cerró la puerta de golpe, agarró una llave inglesa pesada y la hizo girar justo cuando el segundo esclavista irrumpió. El metal se rompió al chocar con el hueso. La sangre cayó al suelo. El tercero se abalanzó sobre Ser. Ella se agachó, rodó y clavó un cuchillo en la pierna del atacante. Él aulló, la agarró del cuello, pero antes de poder aplastarla, ¡bam! Darren disparó de nuevo. El negrero cayó. El silencio regresó, interrumpido solo por una respiración agitada y un débil gemido de los niños. Darren se apoyó contra la pared y la sangre le corría por el brazo. ¿Estás herido? Ser preguntó. Él asintió. Viviré. Se acercó a él. Sus manos brillaban levemente en azul, el toque curativo natural de su especie. Déjame, susurró. Sus dedos presionaron contra su piel. El calor se extendió a través de él. El dolor comenzó a desaparecer. Ya lo has hecho antes, dijo entre dientes. Ser asintió. Yo era curandero antes de convertirme en fugitivo. Darren la miró a los ojos brillantes. No corriste solo para salvarte, ¿verdad? Él preguntó. No, dijo ella. Mataron a mi marido. Se llevaron a mi hermana. Corrí porque juré que nunca tocarían a mis hijos. Darren miró sus manos, ahora manchadas con su sangre y la de ella. No eres un fugitivo, dijo. Eres una guerrera, madre. Ser apoyó la cabeza contra su pecho y ya no eres solo un extraño. En el rincón, los niños salieron arrastrándose de su escondite. La niña se acercó y envolvió sus brazos alrededor de la pierna de Darren. Papá, dijo ella suavemente. Se quedó congelado. Ser lo observó. No tienes que aceptar el título, dijo. Pero Darren levantó a la niña en sus brazos y la abrazó fuerte. Ya lo tengo. Afuera, el negrero ardía. En el interior se había arraigado un vínculo más fuerte que la ley. Y ahora, Darren sabía que si alguien venía a buscarlos nuevamente, tendrían que hacerlo a través de él. El humo se elevaba suavemente desde el barco negrero naufragado. La batalla había terminado. Los cuerpos fueron enterrados y la selva volvió a quedar en silencio. Dentro del refugio de metal, Ser se arrodilló cerca del calentador, envolviendo lentamente una venda limpia alrededor del brazo de Darren. Su camisa estaba rota, su rostro magullado, pero sus ojos estaban firmes y fijos en los de ella. Ninguno habló. Los niños estaban sentados cerca, jugando con pequeños trozos de chatarra que Darren había moldeado para convertirlos en animales de juguete. Su risa era suave,
como las primeras señales de la primavera después de un invierno largo y mortal. Sira apretó el vendaje y finalmente rompió el silencio. No tenías por qué quedarte y luchar, susurró. Darren la miró. No tenías que correr hacia el fuego por mí. Yo no corrí por ti, dijo, y luego sonrió. Corrí por nosotros. Se reclinó y exhaló lentamente. Nunca planeé tener una familia, dijo. No después de la guerra. No después de todas las cosas que vi. Ella asintió. Y nunca planeé volver a amar. Su mano todavía estaba sobre la de él. Él no se apartó. Ella se puso de pie, caminó hacia sus hijos y suavemente los llamó a su lado. Llegaron rápidamente, sujetándola de los brazos, apoyándose en ella como raíces en un árbol. Luego se volvió hacia Darren y le dijo algo que él no esperaba. Puedes dejarnos ir ahora si lo deseas. Parpadeó. ¿Qué? Nos salvaste. Nos diste comida, seguridad y calor. Según la ley de mi pueblo, vuestro vínculo está completo. Ella hizo una pausa. Pero si tu corazón no está en ello, nos marcharemos. Darren se puso de pie. Lentamente. El fuego crepitaba junto a ellos. Miró a Ser, luego a los niños y luego volvió a mirarla a ella. No quiero que una ley me diga qué sentir, afirmó. Sus ojos bajaron ligeramente. Pero tampoco lo necesito, continuó. Porque cuando te vi proteger a esos niños con tu cuerpo y cuando tu hija me llamó papá, sentí algo que pensé que había perdido. Él se acercó más. Me preguntaste si te dejaría ir. Dijo, pero he estado pensando. ¿Y si te pidiera que te quedaras? No por ley, no por deudas, sino porque pertenecemos aquí. Ser se quedó sin aliento. Los niños la miraron. ¿Todavía nos querrías?, preguntó en voz baja. Darren asintió. Esta casa era solo de metal antes de que llegaras. Ahora respira. Sira bajó la mirada hacia sus manos. Una vez cubiertas de heridas y dolor, ahora cálidas, sosteniendo los pequeños dedos de dos niños por los que daría la vida. Dio un paso adelante, su voz apenas más que aire. Entonces elijo quedarme. Darren no dijo nada. Simplemente abrió los brazos. Y por primera vez, no con miedo, no con dolor, sino en paz. Sira se metió en ellos. Los niños se unieron, envolviéndose alrededor de sus piernas, tirando de sus mangas. Y así, los pedazos rotos encontraron su lugar. Pasaron los días. Darren construyó una segunda habitación al costado del refugio con piezas viejas de la selva. Botser pintó símbolos en las paredes, marcas de su tribu, y una nueva marca en el centro. Una pequeña huella de mano, dedos humanos y alienígenas juntos. Los niños reían más ahora. El niño arregló la radio. La niña plantó flores afuera. Y cada noche, Ser se sentaba junto a Darren cerca del fuego. A veces tarareaba esa vieja canción de cuna. A veces simplemente escuchaban el silencio. Se acabaron las carreras. Se acabaron los escondites. Solo en casa. Una noche, Sira puso algo en la mano de Darren. Era el anillo de plata de su pasado. El que una vez le había quitado a su esposo de la mano quemada, pero ahora había sido rehecho, más pequeño, más simple y grabado con 3 puntos. Uno para ella, uno para cada hijo y un cuarto recién tallado. Darren la miró. Ser sonrió. No es una cadena, dijo, solo un recordatorio de que eres amado. Darren se lo puso y, por primera vez en años, también sonrió.